Buenos días. Como hoy es un domingo misionero, estaba esperando ver algo de presentación de algún misionero o misionera antes, pero por lo visto viene después. Sí. Sí, es que tenía una idea y voy a tener que cambiarle un poquito en mi construcción, pero está bien. Usualmente el domingo que toca predicar hay que ponerse saco y el calor hoy es interesante, ¿no? Pero bueno, está bien. Todo sea por el saco, ¿no? No sé ustedes, pero este domingo en particular a mí me encanta mucho. Aunque ha ido cambiando la dinámica cultural, todavía uno puede ver a la gente caminando con sus palmeritas camino a la iglesia. Porque hoy es el Domingo de Ramos, no sé si sabían, ¿sí? El domingo que inaugura la Semana Santa. ¿Sí? Y cuando estuvimos ahí en Chicago, no solo eran en la iglesia católica que hacían eso, eran todas las iglesias que había alrededor, todo el mundo andaba con sus palmeritas. Y nosotros también ahí llegábamos con nuestra palmerita después del culto a la casa, ¿sí? Las palmeritas. También otra cosa que me gustaba mucho cuando estábamos allá en Chile era cantar este domingo. Usualmente, a veces era con el grupo de jóvenes, teníamos un grupo de canto, pero también con mis hermanos, después por años, cantábamos justo en un domingo como hoy, Mantos y Palmas, lo cantábamos a voces. Sí, Hosana. Y como les digo, el asunto se ha ido perdiendo. Y es triste porque recuerden que celebramos en esta semana la semana más importante de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? No es cualquier semana, es la semana más importante. Por eso se le llama en el calendario litúrgico la Semana Mayor. ¿Sí? Y celebramos esa semana porque el Señor Jesucristo nos trajo libertad, nos trajo perdón, ¿cierto? El Señor resucitó al final de la semana, estoy haciendo spoiler ahí, resucitó, ¿no? Y eso celebraremos el domingo próximo, le invitamos a 6 de la mañana, ¿no? A celebrar juntos. No es que nos guste torturarnos el último día de vacación, levantarnos temprano a desayunar juntos aquí, no, estamos celebrando resurrección, ¿sí? Y como dice que temprano en la mañana las mujeres fueron al sepulcro y no lo encontraron, se vinieron a la iglesia a tomar desayuno. No. Esa es la razón por la que venimos. Y un domingo como hoy celebramos ese momento en que el Señor Jesús entró a Jerusalén. Ahora, es tan importante la historia de los evangelios que los 4 evangelistas la cuentan. Los 4. A veces hay historias que las cuentan 2 de los evangelistas, otras veces solo un evangelista, otras veces 3 evangelistas, pero esta historia en particular, los 4 la cuentan. Pero hoy quisiera centrarme en Lucas y la versión que Lucas nos proyecta de la historia. Una cosa interesante que tenemos con la historia de Lucas es que no sabemos la idea exactamente de lo que Lucas está tratando de hacer hasta que llegamos al mero final de la historia. Y ahí nos lanza el desafío a nosotros, los lectores de la historia. Y veremos entonces cuál es ese desafío. Fíjense que el versículo 28 dice, habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Si tienen sus Biblias ahí, en Lucas capítulo 19, versículo 28, dice, habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Si están con sus Biblias ahí en las manos, retroceden un poquito al capítulo 9 de Lucas.
Lucas capítulo 9. En el capítulo 9, versículos 28 al 36, se nos cuenta la historia de la transfiguración. Recuerdan que el Señor Jesucristo subió con algunos de sus discípulos al monte y se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Y dice el versículo 31 que ellos, Moisés y Elías, aparecieron en gloria y hablaban con el Señor Jesús de la partida de Jesús, del éxodo, dice en griego, ¿sí? Del éxodo. ¿Les suena la palabra éxodo? ¿Sí? De la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. En Jerusalén. Jesús tenía una misión clara. Él era el rey que había venido y se centraría en su trono. Dice Lucas luego en la segunda parte en el libro de Hechos que Jesús está sentado en su trono y desde ahí envió al Espíritu. ¿Sí? El Señor reina. Y Jesús está hablando aquí de su partida en el capítulo 9. Si siguen más adelante, ahí mismo en el capítulo 9, versículo 51, dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, vean ahora, el éxodo está ligado con la ascensión de Jesús. Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y eso es lo que Jesús va a hacer. En la narrativa de Lucas, a partir de aquí hasta el versículo que leímos al principio, en el capítulo 19, Jesús camina hacia Jerusalén. Y si ustedes quieren seguir conmigo la pista de esa línea, vean, por ejemplo, veamos, capítulo 13, versículo 22. Capítulo 13, versículo 22. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras que proseguía camino ¿a dónde? A Jerusalén. Jesús va camino a Jerusalén. Va camino a Jerusalén. Y vean ahí mismo en ese capítulo 13, versículo 33, dice: sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os dejará desierta y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús sigue caminando hacia Jerusalén. Capítulo 17 ahora, versículo 11. Si tienen sus Biblias, capítulo 17, versículo 11. Dice: y aconteció que mientras iba ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. O sea, desde el capítulo 9 vemos que Jesús va camino a Jerusalén. Y en ese camino va enseñando a los discípulos qué significa ser un discípulo de Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Y en particular en su misión que Él va a cumplir y desarrollar en Jerusalén. Así que cuando llegamos al capítulo 18, versículo 31, Jesús toma a sus discípulos y les dice: mirad, subimos a Jerusalén. Sigue caminando hacia Jerusalén. Y aquí les anuncia que Él va a morir en Jerusalén. Va a morir, pero resucitará, dice el versículo 33. Resucitará. Pero los discípulos no le entienden. Así que cuando llegamos ahora al capítulo 19, versículo 28, habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Vean, el camino está llegando a su fin. Jesús llega a Jerusalén. Está en las afueras, según lo dice el versículo 29. Dice: y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos. Ahora tenemos al Señor Jesucristo en la zona
este de la ciudad. Si ustedes miran un mapa van a ver que ese camino viene subiendo desde Jericó, llega a Betania y pasa por el costado del Monte de los Olivos y baja levemente para entrar a la ciudad. Y ahí está Jesús, en ese punto, a unos pocos kilómetros de la ciudad. Y ahí el Señor envía a 2 de sus discípulos a hacer varias cosas. En el versículo 30 y 31 van a contarnos qué es lo que van a hacer ellos. Dice, id a la aldea que está enfrente, de la cual al entrar encontraréis un pollino, un burrito. No un pollo grande, ¿no? Un burrito. Atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Aquí varios detalles interesantes. Se pierde un poco en español el juego de palabras en la historia, porque luego va a decir que los dueños del pollino le preguntaron exactamente. Le preguntaron, ¿por qué desatáis el pollino? Versículo 33. Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. ¿Sí? Tal como el Señor les dijo que dijeran. Ahora, lo que les decía del juego de palabras es que la palabra dueño en griego es kurios, y plural kurioi, ¿sí? Señores. Los señores del burrito. Y ellos tienen que decir el kurios, o sea, el señor, en singular, lo necesita. ¿Sí? El mismo burrito tiene un dueño, Jesús. Aunque tiene dueños. ¿Sí? El Señor. Ahora, retrocediendo un poco en la historia, fíjense que ustedes se preguntarán, ¿por qué un burrito? ¿No podía entrar caminando? ¿Sí? Estaba muy cansado, a lo mejor con la cuesta, y necesitaba sentarse. Probablemente no. Algunos piensan que el Señor habría hecho algún arreglo previo con los dueños del burro, y la clave estaba en ¿por qué desatáis el burro? Y el Señor lo necesita. Vean que no le dice el Señor Jesús, el que es nuestro no le dicen ¿qué Señor? Solo dicen el Señor, y con eso es suficiente para ellos. Por eso algunos piensan que Jesús ya habría conversado previamente con estas personas, así que para entrar, recuerden que los fariseos lo andan siguiendo, ¿no? Quieren destruirlo, y en los días previos Jesús ha resucitado a Lázaro. O sea, hay varias cosas que han pasado ahí, y por eso algunos piensan que Jesús está haciendo como bajo de agua, arreglando cosas para que no sepan dónde está reunido. Pero otros dicen, bueno, eso mata un poco la historia aquí. En la historia no se nos dice nada, da más bien la idea de que Jesús conoce anticipadamente lo que va a pasar y les dice a los discípulos lo que va a pasar sin haber conversado con nadie. Yo me inclino más por la primera cosa, ¿sí? Por todo lo que pasa en torno a la semana y el arreglo de la celebración de la mesa del Señor y otros detalles después, da la sensación como que el Señor está haciendo algunas cosas previos arreglos. Lo importante en toda esta historia es lo que está evocando el Señor Jesús con su actuar, lo que está evocando. Fíjense que Mateo, cuando cuenta la historia y habla de lo que Jesús hace respecto al burrito, dice es para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y habla de Zacarías 9:9. Vamos ahí por un momento, Zacarías 9:9. Sí, Zacarías está en el Antiguo Testamento, sí. Zacarías, Malaquías, Mateo. Así que si encontraron Mateo por ahí, está un poquito antes. Zacarías 9:9 dice:
Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esta profecía que está hablando del rey que vendría a restaurar Sión, es la que Mateo dice que Jesús cumple con este actuar. Uno pensaría que Jesús está entonces mandando a los discípulos a hacer algo que él conscientemente sabe que evocará lo que él es. Él es el Mesías, el rey que está entrando a Jerusalén, pero no lo va a hacer caminando, lo va a hacer como Zacarías dice que pasaría. Entonces, el Señor está entrando en Jerusalén de esa manera. Otro detalle interesante es que unos poquitos capítulos después de Zacarías 9:9, en Zacarías 14:4, dice que Jehová pondría sus pies en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén en el oriente. El monte de los olivos se hendirá por en medio, se partirán dos, digamos, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y Jesús está cerca del monte que se llama de los olivos. Y desde ahí manda a pedir el pollino. Ven todas las evocaciones que están viniendo. Otra más, Génesis 49. Disculpen que estoy jugando esgrima bíblica con ustedes hoy, pero vale la pena para entender teológicamente lo que está pasando en la entrada triunfal. Génesis 49. Hablando acerca de Judá. Recuerden, Jesús era de la tribu de Judá, ¿no? Dice versículos 8 en adelante, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona, quieren despertar. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo quiere decir el que tiene el derecho de gobernar. ¿Okay? Hasta que venga Silo. Y a él será dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Hasta ahí lo dejo. Y ahora, ¿quién está buscando un pollino? Jesús. ¿Quién es Jesús? El hijo de David, ¿no? De la tribu de Judá. Y él es el que está entrando ahora en Jerusalén, montado en un pollino. Ahora, no es una entrada de un emperador romano que habría entrado en un caballo blanco, victorioso, como militar. Jesús está entrando de una manera humilde, en un pollino. Pero ni tan humilde de todos modos, porque evoca al rey David. El rey David tenía un burrito. ¿Recuerdan el relajo que se armó con el hijo cuando lo sacó de Jerusalén y tuvo que huir? Huyó en un burrito, él con sus ejércitos, y después regresó montado en el burrito. Y era tan importante la vinculación entre el burrito del rey David con el reinado del rey David, que cuando ya el rey estaba viejito y se busca la sucesión en el trono, y quiero llevarlos de nuevo al Antiguo Testamento, el libro de Primero de Reyes, en el Antiguo Testamento, el mero capítulo 1, se nos cuenta esta historia de cuando David está viejito y nombra a Salomón. Después que Betsabé y Natán le hacen ver a David que tiene que ser rápido y responder lo que había jurado, entonces él les dice, versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y se puso delante de él. Y el rey le juró diciendo, vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia. Que ciertamente, como te juré por el Señor Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo.
Entonces Betsabé se inclina y alaba y agradece a David por su gesto. Pero vean lo que sigue. En el versículo 33, si el rey le dijo a los súbditos de él, ¿no? Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula, dice esta versión, y bajadle a Gihón. Y eso hacen. Y cuando entra a Jerusalén montado en el burrito del rey, ya es señal que él es el sucesor. Y su hermano, que se había autonombrado, Adonías, se da cuenta que la regó y todo el mundo escapa, entre ellos Joab, que dio el paso en falso que nunca debió haber dado, y le cuesta la vida. Pero, volviendo ahora entonces a Lucas, capítulo 19. Tenemos al Señor Jesús este primer día de la semana entrando a Jerusalén. Y Él pide a sus 2 discípulos que vayan a buscar el burrito. Y Él entra en el burrito. ¿Y qué hacen sus discípulos después que traen el burrito donde el Señor? Dice que los discípulos echaron su manto sobre el pollino y pusieron a Jesús sobre él. Eso mismo muestra que los discípulos pareciera que están entendiendo la imagen de Jesús, el rey humilde que está entrando en Jerusalén, la ciudad eterna. Y mientras él iba avanzando, dice el 36, tendían sus mantos por el camino. Eso es también lo que hicieron los generales con Jehú. ¿Recuerdan cuando Jehú entra un profeta enviado por Eliseo y le dice a Jehú que él va a ser el rey? Los demás generales inmediatamente tendieron sus mantos para que él pasara, ¿sí? Dando con ese gesto el reconocimiento de la autoridad real y también de su misión ante ese rey. Y esto es lo que los discípulos están haciendo aquí. Están poniendo sus mantos para que él pase por encima, como hacen con las alfombras en estos días, que pasa la procesión sobre las alfombras, ¿sí? Hace eso sus discípulos. Pero fíjense lo que sigue. Dice, cuando se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, como les conté, estaba en una colinita que bajaba hacia la ciudad. Toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que había visto. Después, si quieren, en la tarde pueden volver a leer el capítulo 1 de Primero de Reyes y ver qué pasó con la gente de la ciudad cuando Salomón entró montado en el pollino. ¿Qué pasó en la ciudad? Y van a ver los ecos de eso aquí. Entonces, ellos se maravillan y alaban a Dios. Y vean que en esa alabanza, dice el versículo 37, la gente comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. El Señor Jesús, si no estamos mal en nuestros cálculos, lleva 3 años y medio más o menos de ministerio. Y estos discípulos han visto a lo largo de esos años al Señor Jesús haciendo muchos milagros, haciendo muchas cosas que además los discípulos recuerdan y las enseñanzas de Él, sin duda, ¿no? Esas cosas llevan a los discípulos a glorificar a Dios. Y dicen, versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Algunos piensan que como Lucas está escribiendo a una audiencia no judía, evita la palabra Hosana que aparece en los demás evangelios, porque Hosana es una palabra hebrea aramea, ¿no? Los griegos no entenderían de qué se trata. Pero él pone aquí, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Miren, el tiempo pasa volando y hay un montón de evocaciones aquí importantes. El Salmo 118, versículo 22, tiene esa frase.
bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118 y esos salmos alrededor son los salmos que se cantaban para la fiesta de la Pascua. Y Jesús está a punto de celebrar ¿qué fiesta? La Pascua. ¿Sí? Y la gente está cantando diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero además agregan bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Les suena algún evento en Lucas antes? ¿Qué memoria tenemos? ¿Qué fue lo que los ángeles cantaron cuando Jesús nació? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Sí, ahora la paz es en los cielos y gloria. Vean, la conexión son los seres humanos que están cantándole. ¿Sí? En la escena anterior son los ángeles que cantan, dan gloria a Dios y paz a los hombres. Y ahora aquí son los hombres que cantan y dicen paz en las alturas, en el cielo. Vean qué maravilloso lo que está pasando en esta entrada triunfal del Señor Jesucristo. Porque en Jesús toda la creación es reconciliada, va a decir el apóstol Pablo más adelante en sus cartas, ¿no? Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, por la obra del Señor Jesús. Qué escena tremenda. Pero hay una oposición. Uno no esperaría que pasen esas cosas, pero Lucas nos da cuenta de eso. Vean, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, no le dicen rey, le dicen maestro. ¿Sí? Rara vez llamaron a Jesús maestro, pero aquí lo llaman maestro. Reprende a tus discípulos. No les gusta que lo llamen rey. Se dan cuenta de las conexiones políticas y teológicas ahí y tratan de frenar eso. Y el Señor les dice, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y ahí termina la historia. Lo que viene después es el lamento del Señor Jesús por la dureza de Jerusalén. Vean qué interesante toda esta narrativa que hemos estado mirando. El Señor dice al final, si ellos callan, las piedras hablarán. Y nosotros de lectores no somos piedras, ¿no? Así que nos sentimos invitados por el autor, Lucas, a hacer lo mismo que los demás discípulos. ¿Hemos visto la maravilla del Señor Jesús? Amén, ¿cierto? ¿Sabemos que Jesús es Rey? ¿Nos vamos a quedar callados y le vamos a hacer caso a los fariseos? Es como, bueno, es que para que no se enojen, usted sabe que tenemos que tener paz con todas las personas. No, tenemos que proclamar a Jesús, así como esos discípulos lo hicieron en esa ocasión. Y como es un domingo misionero, quisiera mencionar dos ejemplos. Fíjense que hace muchos años atrás, un amigo muy querido nuestro, saliendo de un banco, si no estoy mal, recibió un balazo y murió. Jaime. ¿Recuerdan a Jaime? ¿Sí? Jaime Rodríguez. Era un proclamador del Evangelio. Y Areli no se quedó callada. ¿Sí? Areli no se quedó callada. Y hoy ella es un buen ejemplo en su ministerio con los niños ahí en Honduras. La iglesia la ha apoyado por años y debe seguir apoyándola por años, ¿no? Porque ella es un ejemplo de un discípulo del Señor que no se queda callado. Otro ejemplo lindo de la iglesia. Ayer en San Miguel Chicaj, en Baja Verapaz, fue el lanzamiento de la Biblia en Achí. No sé cuántos años llevó el proyecto. Pedro Samuc, ustedes lo conocen, ¿no? Pedro estuvo trabajando en ese proyecto por bastantes años y ayer fue el lanzamiento de la Biblia en Achí. Yo no pude estar, pero me mandaron fotos del evento y me dio envidia santa, ¿no?
de poder estar ahí. Sé que Julio y Claudia andan por allá, ¿sí? Vean que las bolas se riegan rápido. Qué lindo, ¿no? Cómo a través de la traducción de la palabra, otras personas pueden oír el Evangelio. Así que la traducción bíblica es otra manera poderosa de seguir proclamando el Evangelio. Y Pedro y su ministerio ha hecho eso por muchísimos años. Así que 2 ejemplos de nuestra misma iglesia. Hay más ejemplos, sin duda, pero menciono estos 2 por cuestiones de tiempo. Hemos venido hablando de cómo debemos impactar, ¿no? Eso es, Pastor Ricardo nos ha venido insistiendo en eso. Y el Señor Jesús y la historia de la entrada triunfal hoy nos enseñan de nuevo que debemos seguir impactando. ¿Y cómo lo hacemos? Proclamando, no quedándonos callados, ¿no? La invitación entonces de la historia misma es que debemos hacerle caso a los fariseos o a Jesús. ¿A quién quieren hacerle caso? Al Señor Jesús. Proclamemos que Jesús, el Rey, ha venido, que tenemos paz para con Dios por medio de su obra, que el reino de Dios está entre nosotros, que tenemos perdón en el Rey Jesús. El pasaje nos invita a no quedarnos callados, a unirnos a los demás discípulos, a proclamar a las naciones que Jesús, el Rey, ha llegado. Oramos. Gracias, Señor, porque un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que venía, comisiona a estos 2 discípulos para que busquen el burrito. Sabiendo lo que venía, estuvo dispuesto, Señor, a seguir con ese plan maravilloso que tú tenías antes de la fundación del mundo, de traernos a nuestro Rey, el Señor Jesús, que muriera en la cruz, que al tercer día resucitara y ascendiera a los cielos y se sentara a tu diestra. Es por esa obra maravillosa que nosotros tenemos acceso a ti, Padre. Es por esa obra maravillosa que tenemos perdón de pecados. Por eso alabamos a nuestro Señor Jesús, porque como en un día como hoy entró en Jerusalén y nos invita Lucas también, Señor, a proclamar a nuestro Rey Jesús. Danos fuerza, danos de nuevo para que sigamos proclamando a nuestro Señor Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.